Bienvenidos a la clase de hoy, funcionamiento del equipo de óxido de etileno. Recordar que todo funcionamiento de equipo de óxido de etileno va a depender del fabricante. En términos generales, vamos a revisar acá cómo este va a funcionar. Bueno, el óxido de etileno es fundamental para poder esterilizar elementos que no se pueden esterilizar en autoclave porque no soportan la humedad, porque no soportan la temperatura. Entonces, la esterilización convencional tiene que ser resistente al calor, el instrumental quirúrgico. Si no lo es, una de las alternativas, la primera alternativa que surgió, la verdad, fue la del óxido de etileno. Posteriormente surgieron el formaldehído, peróxido de hidrógeno, pero óxido de etileno fue la primera que surgió. En el proceso de esterilización por óxido de etileno tenemos que tener claro que siempre va a haber un acondicionamiento previo. ¿Qué significa este acondicionamiento previo del esterilizador? Significa de que se va a extraer el aire. ¿Para qué? Para que no hayan bolsas de aire. Y el agente esterilizante se pueda distribuir en forma uniforme. Luego va a venir una etapa de esterilización donde el óxido de etileno, que es líquido, se va a transformar en gas y de esa manera se va a exponer a los dispositivos médicos a este óxido de etileno que va a ingresar por intrincados rincones. Y luego viene la etapa de desgasificación, donde es retirado el óxido de etileno del interior, pero por supuesto, como va a quedar adherido al instrumental quirúrgico, va a tener que venir después una etapa de aireación. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esta fase de acondicionamiento previo a la esterilización? Primero hay un retiro de aire. El aire se retira de la cámara y se tiene que elevar la temperatura hasta 60 grados aproximadamente, 50 grados. Va a depender de la temperatura a la que nosotros vamos a estar esterilizando. Que no se va a elevar sobre eso porque recordemos que lo que estamos esterilizando son elementos termolábiles. ¿Y qué más tiene que ingresar, no es cierto? Va a haber humedad. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener un nivel de humedad requerido para la esterilización. Entonces, tenemos por esta parte que vamos a tener, primero, ¿no es cierto?, este retiro del aire, que es fundamental para que no hayan bolsas de aire. Va a ingresar también nitrógeno, eso también es una parte importante que tenemos que considerar, y se va a producir la humedad y se va a elevar la temperatura a lo que nosotros requiramos. Todo esto es necesario en esta fase de acondicionamiento. Luego va a haber la esterilización propiamente tal, que va a ser por el agente del óxido de etileno. Ahora, es importante entender que este sistema de esterilización del óxido de etileno tiene que tener un control preciso, control térmico, un control de presión y vacío. Recordemos que la esterilización en óxido de etileno siempre es con presión negativa, siempre, durante todo el proceso. También en la etapa de exposición al óxido de etileno. Va a haber una visualización y automatización de la fase. Eso lo vamos a poder ver en los indicadores que muestren fuera, ¿no es cierto?, en la pantalla el óxido de etileno. Y tiene que haber seguridad. Tiene que haber interbloqueos de seguridad, tiene que haber alarmas, cosa que en caso de cualquier problema, inmediatamente el equipo se pueda bloquear. ¿Cuál es la secuencia del ciclo de esterilización? Se cierran las puertas, ¿no es cierto? Se inicia el ciclo se inicia en forma manual automáticamente. Se detecta el problema de sellado. Lo primero que se tienen que ver si las puertas efectivamente están bien selladas. En caso que hubiera problemas, se tiene que bloquear el ciclo. El ciclo se bloquea si se detectan problemas en el sellado de estas puertas y se tienen que usar interbloqueadores de seguridad. Se utilizan estos interbloqueadores de seguridad entre las válvulas de aire y el óxido de etileno. Y todo esto se tiene que mostrar en los monitores para que nosotros podamos ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con nuestro ciclo. Entonces, si ustedes se fijan en esta secuencia de inicio del ciclo de esterilización, hay que asegurarse, ya desde el detectar el problema del sellado, el bloqueo del ciclo, usar interbloqueadores de seguridad, todo eso son métodos de seguridad para que no pasemos desde el inicio del ciclo a mostrar monitores. Si es que se detecta algo entre esos dos puntos, nosotros tenemos que tener
un equipo que efectivamente nos garantice el bloqueo. En cuanto al proceso de esterilización por óxido de etileno, debemos saber que el operador verifica que los valores del programa sean correctos, que el ciclo de esterilización se ejecute con mecanismos que sean de seguridad y que si se detecta una falla, el ciclo debe abortar. Y eso tiene que quedar registrado en el voucher que nos emite el equipo. Y el proceso tiene que pasar a la fase de desgasificación, ¿no es cierto? Aun cuando haya abortado, para poder extraer todo el óxido de etileno que se pudo haber depositado en algún momento. Entonces, en el proceso de desgasificación del óxido de etileno que tenemos que tener claro, que va a haber un tiempo de espera donde vamos a tener ahí el material y luego vamos a tener aire que va a circular para poder eliminar el óxido de etileno. Y va a venir este periodo de gasificación que puede ser muy, muy largo, ¿no es cierto?, hasta 12 horas, donde yo voy a continuar eliminando y que voy a continuar eliminando todo el óxido de etileno residual, el óxido de etileno que quedó adherido a los dispositivos médicos. Esto es súper importante y recordemos que hay dispositivos médicos que pueden ser de PVC, donde se va a demorar mucho en poder producir esta desabsorción. También tenemos que tener claro, no podemos usar, por ejemplo, tela, género, no podemos utilizar en el óxido de etileno porque ahí esta fase tendría que alargarse a 7 días. Entonces sería enorme. Tenemos que tener todo eso claro para poder usar nuestro equipo con seguridad. Muchas gracias.